es médica, es especialista en psiquiatría infanto-juvenil y en medicina legal. Ingresó en la Justicia Nacional en el año 1993 y actualmente se desempeña como médica forense en la Justicia Nacional. Bueno, buen día. Es un honor para mí estar acá. Agradezco a todas las presentes y los presentes, a los panelistas, especialmente, bueno, además a Marina Frencia, a la Subsecretaría de Mujer y Familia, al Poder Legislativo de acá de Chaco y sobre todo también a la agrupación Al Fin Justicia, que sobrelleva la pesada carga de ser visibilizados con mucho empuje, con mucho ánimo y con mucha valentía. Entonces, yo voy a tomar el tema desde mi experiencia en la Justicia Nacional. Yo soy psiquiatra de niños en particular y durante 23 años el trabajo en niños, en el área de psiquiatría infantil, no es solamente abuso, pero es mayormente evaluar víctimas por abuso sexual infantil. Coincido con el doctor Mosalski que los pregrados, las carreras de grado de abogacía, de medicina, de psicología, de trabajo social y otras, carecen, no nos dan herramientas para enfrentar luego lo serio de este tema en nuestros medios habituales de trabajo. Eso atenta realmente contra la visibilización de este tema, pero uno se hace en la práctica, en la experiencia, y así fue como con actitud, con voluntad, con vocación, que se requiere sobre todo para trabajar con los niños, se puede llegar a sostener y a ayudar a visibilizar y a entender qué pasa con estos chicos y cómo ayudarlos a que sus relatos y sus pareceres sean visibilizados en la justicia. Por eso, en particular, este es el título, ¿no es cierto? Niñas víctimas de agresiones sexuales, verdad del caso y verdad del expediente. Y ustedes ya imaginarán qué mundo hay en el mundo, ¿no es cierto? ¿Por qué tantos casos son denunciados, pero tampoco llegan a lo que se llama el acto de justicia? Entonces no hay que, hay que hacer esta primera discriminación. El incremento de la denuncia, de las denuncias, no equivale al incremento del acto de justicia. Es algo muy distinto. Y hacer mención, por supuesto, a la ley de respeto por el tiempo subjetivo de las víctimas en cuanto a la posibilidad de denunciar. Esto estaba pensado hacerlo por partes, pero se los voy contando. Bueno, ustedes saben, a partir de que la mayoría de los casos, como decía el doctor Rosansky, no son develados, y de los que son develados, muchos menos son denunciados. Pero típicamente las víctimas callan o sus relatos son descartables. Y esto es especialmente cierto en los casos de violencia incestuosa contra los niños y en los casos de conocidos, en los casos crónicos. Pueden permanecer en silencio las víctimas y aún interrogadas sensitivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que en la justicia, cuando llegan los niños y son abordados desde la manera que se puede, a veces en cámara y a veces desde otro lugar, y los niños callan, no debe tomarse automáticamente como aquí no pasó nada. Entonces, hay imperativos éticos para su diagnóstico. Resalto, mirada de infancia y perspectiva de género. Esto es algo que en definitiva es el enfoque novedoso que se está introduciendo en los últimos años, porque cuesta, pero que implica que los niños no son seres inmaduros, son inmaduros en cuanto a su desarrollo, no inferiores al adulto, que es algo muy distinto. De pensar que un niño es un ser inferior solamente por ser niña o adolescente, o porque tiene el color de piel determinada, o porque es pobre, o porque no tiene padres, o por el motivo que sea, hace a la discriminación, porque está el prejuicio de la superioridad, es la base de todas las discriminaciones. Y este es muy importante, y la cuestión de que los niños son inferiores al adulto. Este es un prejuicio que ha incidido tradicionalmente en considerarlo que sus testimonios, sus padeceres son descartables, especialmente en la justicia.
Y la perspectiva de género, ¿por qué? Para visibilizar las consecuencias de las asimetrías de poder entre mujeres y varones, o personas que son feminizadas por su condición, ya sea porque son grandes, porque son de otras orientaciones sexuales o identidades de género, y porque enfrentan condiciones de vida, experiencias y necesidades distintas. Esto es necesario saberlo. No partir siempre de la mirada adultocéntrica, androcéntrica, del patriarcado, feminizando a quienes, como les decía, no están desempoderados. Entonces, partamos de esto en principio, cambiando también, intentando cambiar los paradigmas tradicionales. El maltrato físico depende de ver particularmente lesiones físicas. Esto es algo que se ve, maltrato físico. La negligencia también depende de ver signos de deprivación, un niño muy adelgazado, un niño que no se le pone tratamiento médico, con una enfermedad crónica, un niño que permanentemente está sucio, mal vestido, que no se lo manda a la escuela. Al diagnóstico del abuso sexual, de las agresiones sexuales a los niños, niñas y adolescentes, depende de escucharlo principalmente. Esto es el paradigma que debemos introducir para saber qué pasó, por qué no suele haber testigos, por qué es rara la evidencia física útil. Por ejemplo, una niña con una declaración de antigua data remite a fósil. No, antigua data es 7 días a 10 años, a 20 años, a 30 años. O sea, el IME puede cicatrizar de 7 a 10 días, pero es declaración de antigua data. Pero de todas maneras, aunque nos encontremos con una niña con una lesión de tal naturaleza, en una edad que no es esperable, no viene con nombre y apellido la lesión, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿cómo sabemos qué le pasó en la justicia a un infante víctima de abuso sexual? También porque el imputado calla pertinazmente, y esto es algo que se observa hasta en las sentencias, ante el testimonio X que se descalifica y que el imputado calla pertinazmente. Ahora yo digo, cuando un imputado venga y diga, ¿son todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario? Sí, por supuesto, pero realmente cuando los vemos son siempre inocentes. Acá jamás nadie va a venir a decir va a autoimputarse, es rarísimo, sinceramente. Y no hay test específicos, a pesar de ciertas cuestiones que también tienen que ver con ideologías o con defensas corporativas. La verdad que no hay el test que aisladamente, en ausencia de entrevista, discrimine entre niños abusados y no abusados sexualmente. Sería tan fácil, pero este test no es ni la tira de glucemia, ni el ADN, no tiene esa especificidad ni esa sensibilidad. Colaboran, pero no son algo que realmente haga diferencia. Digo esto porque en los juicios orales se reiteraba que dio los test, que dio los test, que dio los test, como si en el caso concreto, además, el test nos diera el panorama de los hechos. Entonces, la valoración de la credibilidad de los dichos de la presunta víctima respecto de lo que se investiga, no integral en relación a toda su vida, en relación a lo que se denuncia, sigue siendo el factor más relevante al sustanciar el caso en la justicia. Ahora, ¿con qué nos encontramos? ¿Alcanzan a leer? Lo voy leyendo. Los viejos estereotipos y paradigmas que al día de hoy siguen operando. Los niños no son testigos confiables. Nadie dijo que los niños mientan más que los adultos, máxime en el ámbito legal, pero además los niños aprenden a mentir de los adultos. El denunciado no tiene el perfil. Esto es otra cuestión que escucharán permanentemente. ¿Quién tiene el perfil? O sea, eso es un mito, ¿cierto? Pero sigue funcionando. Tienen cara de o un perfil X y hay multiplicidad de variantes. No hay uno ni específico. Un artículo que se considera de doctrina del año 2000, que es así está llamado, hay un abuso de las denuncias de abuso. Esto implicó una fervorosa defensa del abusado, del pater familias, a una costa del bienestar de los propios hijos de sus madres protectoras. Este fue un artículo que, publicado en el diario La Ley, en la primera página, en el año 2000, generó un proceso tremendo en la justicia con respecto a los derechos de la infancia y en particular de los niños y niñas maltratadas y abusadas sexualmente.
Y después tenemos que ver que la gran mayoría de las víctimas no cuadra en el imaginario lo que debería ser una verdadera víctima, entre comillas. Si llora mucho, es una histérica. Si llora poco, no le pasó nada. Si tiene que llorar una medida X o algo por el estilo. Pero tenemos que saber que la víctima puede estar culposa, angustiada, sonreírnos, estar desafiantes, irritadas, disociadas, enojadas, mudas, atemorizadas, retractarse, tener discapacidades. Entonces, no prejuzguemos, esto es algo que voy a insistir. Vayamos a la realidad del caso y después saquemos conclusiones. Pero la ecuación tradicional, como se decía, sin testigo, sin lesión, no hubo abuso. Este es el paradigma tradicional que durante muchísimos años ha invisibilizado a los niños y niñas víctimas en la justicia y que hoy sigue operando para muchos. Hay avance, pero falta. Entonces, el nuevo paradigma es escuchar al niño cuando toma la palabra. Cuando toma la palabra, ¿qué quiere decir? Cuando habla en nombre propio. Por supuesto que algo por ahí se necesita una mirada especializada, no cuando es hablado, cuando tiene un relato impuesto, que puede ocurrir que es la minoría de los casos y que son casos que no se sustentan desde ningún ángulo, que son hasta detectables por alguien que quizás no está especialmente capacitado. Pero como dijo Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Esto me parece que en esta temática sigue siendo muy válido. Acá vemos un ejemplo, esta niña, esta frase, no me van a creer, bueno, es lo que piensan los niños habitualmente, pero hace un tiempo salió en el diario la noticia de que ustedes recordarán esa niña que fue abusada en Austria por su padre, encerrada en un sótano con el que tuvo una cantidad de hijos, que le pusieron el monstruo de Amstetten, y cuando fue descubierto por las autoridades, por la policía, había toda una construcción en el sótano de la casa de este hombre, ella lo primero que dijo al salir fue: no me van a creer. Es increíble, ¿no? A pesar de toda la evidencia y todo lo que había vivido, esta chica dijo lo mismo que cualquiera de los chicos que nosotros estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué no hablaste antes? ¿Por qué no te animaste? ¿Y por qué no me iban a creer? Françoise Dolto fue una psicoanalista francesa que ella, bueno, no trabajó en el ámbito médico-legal, ¿sí? Pero hay frases que realmente son universales, ¿no?, en relación a la infancia. Y ella decía en su libro La causa de los niños, de los años 80, ella decía: no es seguro que verdaderamente se considere a los niños, niñas y adolescentes como personas. ¿Qué percepción tenía esta gran psicoanalista francesa? Porque ya no estaba pensando en el abuso sexual infantil, simplemente estaba hablando de la infancia. Otra frase decía: para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual. Fíjense cuánto, digamos, hay que cambiar en nuestras cabezas en relación a lo que implica realmente la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? El interés superior del niño, cuando todavía sigue funcionando en realidad esta otra, como el sujeto, el predicado, como la parte de arriba de la ecuación y la de abajo. La de arriba sería la Convención de los Derechos del Niño, la de abajo sería esta. Para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual, decía ella. ¿Cómo oponer? En la justicia pareciera que es esto: ¿cómo oponer una verdad sin poder, la de los niños, frente a un poder sin verdad? Esta frase también está, digamos, la mencionó no textualmente, pero la planteó Foucault, y bueno, yo la adapté porque realmente esto es algo palpable de lo cotidiano, el desempoderamiento estructural potenciado en la justicia de las víctimas de agresiones sexuales y de incesto. Pero esto no es imposible de abordar, esto se necesita con una escucha comprometida, activa, especializada, empática, facilitadora, no sugestiva y sin prejuzgamientos. Por supuesto está resumido un montón de cuestiones, pero no es que no se puede, se puede, se necesita
bueno, ganas, vocación, ética, un montón de cuestiones. Los mitos tranquilizadores, entre comillas, en cuanto al pedófilo. Ustedes saben que los mitos tienen esa función, tranquilizar, ¿cierto? El peligro, por ejemplo, está afuera, no dentro de la casa. No salgas afuera, que la calle está peligrosa. En realidad las peores cosas ocurren dentro de las familias muchas veces. Y los mitos tranquilizadores respecto del pedófilo, y digo pedófilo porque así como una persona que mata a una persona se le dice asesino, quien comete un acto de pedofilia es pedófilo. No hace falta hacer grandes disquisiciones teóricas, porque el que transgrede, el que pasa, digamos, Freud decía, el neurótico fantasea lo que el perverso hace. Muchas veces, digamos, ustedes saben lo que uno fantasea o imagina, etcétera, eso no es punible, pero pasar al acto ya es otra historia. Entonces, el que comete un acto de intrusión sexual en el psiquismo infantil es un pedófilo. Entonces, ¿pero qué pasa? Se piensa que son personas especialmente perversas o que son homosexuales, pervertidos, algo que se ve, se les atribuye un nivel sociocultural precario, viejos degenerados, enfermos mentales, psicópatas, se ven, tienen cara de o son antisociales. Si no tiene alguna de estas características, lo otro, bueno, no entra en lo que decíamos del perfil. ¿Se entiende? Entonces, bueno, empecemos a pisar la tierra. Esto no es así, no hay ni un perfil, ni hay alguien que por X condición sea excluible de la posibilidad. La realidad es que la gran mayoría son personas socialmente adaptadas, sin psicopatología manifiesta. Estos son todos los estudios, digamos, la inmensa mayoría tiene facultades mentales normales, la mayoría heterosexuales, muchos son padres de familia. ¿Y por qué digo esto? Porque en la justicia esta frase, padre de familia, tiene una pregnancia realmente, pero como si fuera un ser superior. Realmente está elevado a una categoría, no sé, me digo aquella figura, no sé, algo que está en el fondo, ¿no? Algo como que supera lo normal. Y yo siempre digo, ser madre biológica o progenitor biológico no acredita salud mental, ¿cierto? Entonces, esta cuestión de ser padre de familia o madre o lo que sea que fuera, no hace a que, digamos, una persona, no, al contrario, en las mejores familias, como decía, bueno, la doctora Independiente en su libro, ocurren las peores cosas. Pueden ser los pedófilos exclusivamente que tengan este tipo de violencia sexual o circunstanciales. Los unen entonces características psicológicas, gozan en la simetría de poder, con el sometimiento y con la angustia de la víctima. Esto es difícil, ¿no? de entender y de pensar cómo alguien puede gozar con la angustia de un niño, pero es lo que les ocurre a los pedófilos. Muchas veces se intenta teorizar qué es lo que le pasa a la mente de una persona que agrede sexualmente a un niño. Intentan compensar vivencias de inferioridad, de minusvalía o de impotencia sexual. Pueden tener problemas al relacionarse con padres, con mujeres adultas o con varones adultos. ¿Y por qué buscan al niño? Porque por su inmadurez no lo cuestionará en su rendimiento sexual. Para el niño, para la niña, el adulto es siempre potente desde varios aspectos. Y desde el aspecto sexual también. Entonces allí logran sentirse su autoestima, digamos, a costa de ese sufrimiento, a costa del sometimiento, a costa de la violación, de la intrusión física y psíquica de estos niños. Y además, esto es muy común, habitualmente tienen buena conducta, porque vieron que se llevan los testigos de concepto a los juicios. Llegan los testigos de concepto que dicen que paga las cuentas, que saluda a los vecinos, que pasea al perro. Digo, ¿alguien sabe qué es lo que pasa en la cabeza de esta persona realmente, o en la cama, o en la intimidad? ¿De qué sirven? ¿Qué aportan los testigos de concepto en este sentido? Bueno, entonces, como decía, habitualmente buena conducta y sin antecedentes de pedofilia, con todos los suspensivos judicializados, porque cuántas veces a raíz de una niña
Dice, bueno, aparte le pasó a mi primita, aparte le pasó a mi vecinita, pero bueno, no quieren o no se atreven a denunciar. Entonces, operan imaginarios en relación a la infancia que obstaculizan la sustentación, la sustanciación en la justicia. La ambivalencia de las víctimas, muchas veces porque quieren a las personas, porque son personas cercanas, porque tienen vínculos de parentesco, convivencia, lazos afectivos. Entonces, la ambivalencia, sus silencios, sus dudas, la negativa, la develación tardía, lo más típico, la retractación, las imprecisiones, la edad, si es muy chiquito le lavaron la cabeza, lo que dice el doctor. Si es grande, ya madura, 5 minutos. Entonces, claro, se cuestiona explícitamente o no, ¿por qué no habló antes? ¿Cómo pudo callar tanto tiempo? No tiene los indicadores específicos. ¿Cuáles son? No los hay. Cada niño reacciona a su manera, cada niño tiene su cuadro. Puede ser que esté disociado y aparentemente esté normal. No presenta conductas evidentemente de maladaptativas, entonces no nos damos cuenta. Si vamos a una escuela y vemos 30 niños, está la maestra que los conoce y los ve todos los días, no sabe si el niño no habla o aparece alguna otra cuestión, no sabe qué niño atravesó o no una situación de abuso sexual. Y las madres y las abuelas y las tías que tampoco, que tienen acceso al niño, tampoco se dan cuenta de nada, dicen, estaba distinto, de repente cambió, de repente está más retraído, tiene problemas en la escuela, bueno, nació el hermanito, nos mudamos, el papá se quedó sin trabajo, un montón de cosas. Ahora, ¿quién se imagina esto? Es difícil. Entonces, otros dicen, bueno, sostienen desde el aspecto legal, el testimonio único en causa propia no es válido. Imagínense que bajo esta afirmación, ninguno de nosotros podríamos denunciar un delito interpersonal, porque muchos se cometen realmente a puertas cerradas, no solo los niños, sino nadie podría decir, porque entonces en cualquier agresión o demás, tendríamos que tener testigos, que realmente no los hay, para que nos validen lo que decimos. Entonces, en definitiva, en todos estos casos judicializados es la credibilidad de un adulto versus la de un niño. Y cuando realmente hay asimetrías estructurales potenciadas en la justicia, porque el niño no paga peritos, el niño no paga abogados, muchas veces no tiene asistencia letrada, tiene una situación de vulnerabilidad, además sociocultural, y el otro es una persona prestigiosa, bueno, es realmente una tarea ímproba llegar a recibir el acto de justicia. Entonces, el resultado final depende de a quién decide creer el juzgador. El poder, si decía Foucault, tiene el poder de imponer la verdad. El poder tiene el poder de imponer la verdad. Por algo es que, como les decía, tantas denuncias y pocos actos de justicia. Pero esto es interesante, el cómo opera el prejuicio. Sostienen privilegios, prejuicios, encubren la verdad o cubren funciones análogas. El prejuicio de que mienten, de que quiere sacarle plata, de que la madre quiere la parentectomía, neologismos muy convenientes, o que tomar a la madre como inherentemente mentirosa y fabuladora y denunciante falsa, brinda una cómoda salida frente a casos complejos en un contexto de cierto desborde, de insuficientes recursos. Entonces se da idéntica respuesta a casos complejos. Empobrece el prejuicio, el conocimiento de la realidad, pero facilita su manejo. Si se sabe de antemano, prejuicio, no hace falta aprender ni razonar demasiado. Todos tenemos prejuicios, pero por ética y por nuestra función debemos reconocerlos y hacerlos más benignos. Los prejuicios inclusive son más eficaces cuanto más se los niega. Nosotros sabemos que en la justicia nos encontramos con muchos términos como, certeza razonable, la objetividad, todo esto que se enuncia, cuando en el fondo encubre todo esto que estamos hablando. No es una cuestión de enunciar, es una cuestión de sostener, de investigar, de profundizar. No solamente quedarse en las formas, sino ir al fondo de las cuestiones. Y la objetividad
no está dada por el cargo, no es que yo llego a y entonces yo soy objetiva porque tengo tal cargo de tal relevancia. Se verifican las prácticas. Es así como muchas veces decimos, bueno, a ver, ¿quién te tocó? ¿De perito, de juez, de abogado? ¿Por qué? No sabemos lo que influye la propia persona en sus prácticas cotidianas. Asimilar, ya que está poco tiempo, quiero decir esto también: el niño que sufre o la niña que sufre la intrusión sexual por parte de la figura paterna está destruido en su psiquismo porque ya pierde ese lugar de hija, pierde la referencia simbólica y se queda sin padre simbólico, queda el progenitor biológico. Entonces, hay mucha diferencia. Los niños quedan en estado de duelo, han perdido al padre, al que se suponía que debía protegerlos. Entonces, hacer revinculaciones forzadas, porque es mejor tener un padre que ninguno, cuando ya ese padre no existió, porque él mismo se encargó con su acto de destruir la función paterna, es poner corderos al cuidado de un lobo. Entonces, ojo, antes de despejar cualquier sospecha, no se puede decir, bueno, ese padre tiene derechos. No, ese padre destruyó el psiquismo de su hijo. Entonces, por añadidura, victimizar a las madres que, bueno, intentan la protección de sus hijos. Entonces son paradigmas que siguen operando y nos preguntamos, ¿en interés superior de quién? ¿De los poderosos? La verdad es que los niños son testigos confiables desde los 3 años de edad. Son muy raros los inventos deliberados y aparte no se sostienen, se deshacen, se deshilachan. No está demostrado que los niños mientan más que los adultos. Las mentiras infantiles son ingenuas, obvias, pueriles y obvias. Y además, la mayoría de estos casos, las mentiras, si le podemos llamar de alguna manera, es el ocultamiento, que es lo más común. Los niños ocultan, que es distinto a inventar o a mentir. La capacidad de fantasear no incluye la capacidad de crear escenarios sexuales explícitos. Los niños pequeños no tienen experiencia de vida para proveer información sexual gráfica. Entonces hay que investigar siempre el origen de tal conocimiento. Las fantasías edípicas son inconscientes, no fuentes de falsas denuncias. Los niños no son ventrílocos maternos. Los niños tienen su propia subjetividad, pero en desarrollo. Prácticas de entrevista en la justicia. Este es un tema a desarrollar, el tiempo no da. Es en parte arte, en parte ciencia, como se da. La mejor manera de mejorar la información que brindan los niños es mejorar nuestra formación. Nosotros no podemos trasladar nuestra incompetencia a los niños, a estos niños en particular. Puede ser la única ocasión que tengan en su vida, en la justicia o en otras instancias, de ser escuchados de forma concreta y comprensiva. Porque si ese niño se lo descarta porque, bueno, no colaboró, o lo que sea que fuera, cuando en realidad nosotros no fuimos capaces ni siquiera de establecer empatía o darle un marco mínimo de respeto a su pudor, a su intimidad, a su vergüenza, hasta el tiempo que se le da. Entonces no podemos decir, no dijo nada, se cerró la causa sin más. Eso tiene que ser una preocupación, la preocupación por el bienestar. No es una cuestión solamente de la justicia civil o de los psicólogos o de los médicos, es responsabilidad de toda la sociedad e incluso de la justicia penal. Porque precisamente, vuelvo a decir, y la Convención de los Derechos del Niño, ¿dónde quedó? En las prácticas. Entonces, la falta de un buen abordaje puede llevar a lo que se llaman falsos negativos o falsos positivos. Puede ser que a veces una persona que está también mal entrenada o sin suficiente formación haga una entrevista inadecuada y salga algo que realmente no era lo que, por preguntas sugestivas, por preguntas mal hechas. Pero lo habitual es lo otro. No hay personas que puedan trabajar porque no tienen suficiente capacitación con niños pequeños y entonces, bueno, el niño es muy pequeño para entrevistarlo. Primero lo apartamos directamente. Cuando se anima a entrevistarlo hacen lo que se puede, pero terminan siendo resultados pobres. Está bien, los niños de pequeña edad tienden a hacer relatos cortos, fragmentarios, incompletos. Bueno, pero hay prácticas especializadas, pero ahora no da tiempo. Otra cuestión que está muy vigente, alienación del niño en el discurso del progenitor. Puede ocurrir
los menos de los casos, vamos a tomar digamos, el toro por las astas y a decir esto, que alguna vez haya conducta manipulativa de un progenitor sobre el hijo, lo he visto, padres o madres, sobre todo en divorcios conflictivos y cuando hay pelea por la custodia o régimen de visitas, por razones de venganza, separaciones contradictorias y ansiosas. Y el niño puede ser llevado por el adulto a la alienación, pero no a estos casos de abuso sexual. Puede decir, no, bueno, mi papá, qué sé yo, mi mamá es mala porque, bueno, no le pasa dinero a mi mamá o a mi papá, lo que sea que fuera, pero no es que puedan llegar a inventar en forma creíble y sostener denuncias, relatos de abuso sexual con los detalles y características que hacen a su validación. El niño entonces que rechaza al progenitor no conviviente, no digamos, bueno, la mamá le lavó la cabeza, ahora como sale con otra, se enojó, esto no pasaba antes, etc. Veamos primero, esa alienación en sí es un niño que, bueno, la madre está desfavoreciendo ese contacto con el otro padre, es autoprotección, porque el niño que se aloja en el progenitor con quien se siente más seguro. Por ejemplo, un niño que fue víctima de violencia doméstica, por ahí él nunca le pegaron, pero si lo vio es víctima de violencia doméstica, es víctima. Entonces, ¿qué va a querer ir a ver a ese progenitor que le pegó a la mamá? ¿Qué niño quiere hacer eso? Entonces, cuando el niño se niega a ir a la visita, ahora con la ley de impedimento de contacto, bueno, la madre por ahí no judicializó ni hizo nada, simplemente, bueno, tiene fiebre, no sabe ni cómo hacer para que el niño no quiere ir, no vaya. Y bueno, empiezan entonces las denuncias por impedimento de contacto. El agresor encima termina favorecido por una ley que salió, digamos, con la ingenuidad, pienso yo que se aprovechó la ingenuidad de los legisladores porque se pretendía proteger la función paterna y en realidad terminó siendo una pantalla para que los agresores sigan accediendo a los niños, a los propios hijos agredidos. Entonces, ¿cómo discriminar estas situaciones sin estudiar y escuchar cuidadosamente al niño y a su entorno? No podemos hacer esta discriminación por lo que nos parece la mamá o el papá, pero esto suele ocurrir, bueno, por falta de recursos, de capacitación y demás. Entonces, si es abusado sexualmente, escuchar a la propia víctima. Alienado al progenitor, protector o progenitora, puede ser autoprotección, conducta de autoprotección del niño. Alienado al discurso adulto, buscar signos de psicopatología en el niño o en la madre o padre conviviente. Pero tiene que haber alguna psicopatología, no es algo tan sencillo. Esto es lo que tiene contacto con niños lo ven. Entonces, la obstrucción puede ser la exclusión de la madre hacia el contacto con el agresor, puede ser protección si hay antecedentes de violencia. Entonces, hay incremento de denuncias de abuso sexual, hay incremento de denuncias por impedimento de contacto, pero no hay incremento de recursos para el abordaje. Esto es lo peor en la justicia. Y las consecuencias de la no visibilización son que sin sustracción no hay recuperación ni protección para ese niño o niña. Y la respuesta judicial de la víctima puede agravar la traumatización sufrida, generar más desamparo, dejar al niño en riesgo de revictimización. Y la impunidad que viola la legalidad genera más violencia, tanto en víctima como en victimario. En definitiva, produce un daño a la trama social. Insisto, el bienestar infantil es responsabilidad de todos y también de la justicia penal. Entonces, las consecuencias para el niño, que en definitiva se le cierra la causa, se cierra prematuramente, se asimila a esa denuncia a una denuncia falsa y también a una denuncia falsa intencionada, es que la víctima cargará de por vida con una pesada carga de la culpa ajena, que asume como propia, máxime cuando la justicia le dio la espalda. La víctima puede transmitir la violencia a sus descendientes, es vivida como una condena. Condenados terminan siendo quienes no reciben el acto de justicia, porque como retornan ellos, no me creyeron, soy mentirosa o fabuladora o todo lo que se dice habitualmente, y quedan ubicados, es vivida como una nueva traición por los niños, y quedan ubicados en la justicia en el mismo lugar de desvalimiento y de indefensión en que los había colocado el agresor sexual. ¿Se dan cuenta la importancia del acto de justicia? Los casos judicializados, los pocos que son, no podemos mirar para otro lado. Entonces,
obligados a asumir, como decía, una culpabilidad de difícil tramitación psíquica. Ya van a hablar los compañeros acá. Ello comporta la verdadera revictimización judicial. No escuchar a un niño, no lo escuchemos porque pobrecito ya lo conozco, no, escuchémoslo en condiciones adecuadas. Y cuando esto se hace, hasta es reparador para el niño. En más de una ocasión me ha pasado que el niño me diga, ¿cuándo tengo que volver? Después de que, porque se sintió escuchado, porque se sintió bien tratado. Entonces, se entiende cuando se dice, ay, no sé, claro, ya a veces se le dice, no está en condiciones de declarar porque se sabe que se va a enfrentar a quién sabe quién, en qué condiciones, eso lo entiendo, pero cuando hay una escucha empática el niño hasta lo agradece. Esto me queda un poquitito. Entonces las reglas de Brasilia reconoce que los niños y niñas víctimas están en especiales condiciones de vulnerabilidad solamente por ser niños, niñas y adolescentes. Los niños requieren del adulto para sostenerse en el mundo, partamos de esa base. Pero la denuncia como acto del cual el sujeto se apropia solo podrá hacer con la autonomía del adulta. Solo algunos adultas y adultos estarán en condiciones de exponer tales padeceres. ¿Por qué? Porque la mayoría no está en condiciones de tolerar la inevitable vivencia de vergüenza y culpa, la exposición de la propia sexualidad, el trauma de la evocación. Adicionalmente temen ser tomadas como cómplices o las consecuencias sociales o procesales de sus dichos, o bueno, algunos los pueden resolver terapéuticamente. Entonces, de las víctimas de niños que nunca han podido hablar, ¿cuántas podrán o querrán denunciar en la adultez? ¿Cuántas estarán en condiciones de atravesar la incierta y esperada escucha empática en la justicia? El tipo de intervención judicial es decisiva para las víctimas. Puede agravar o reparar el padecimiento sufrido. Y la norma jurídica carece de sentido si el Estado no configura mecanismos eficaces que permitan su aplicación efectiva. ¿Nuestra justicia está preparada para ello? La denuncia entonces es un llamado a poner las cosas en su lugar, a llamarlas por su nombre, a reinstaurar la ley, esa ley que fue para ese niño violada. Y solo la institución judicial tiene la función privilegiada para hacerlo. No es lo mismo, no viene la gente no viene a la justicia para que le palmemos la espalda y digamos vaya a la psicóloga, viene a pedir justicia. La denuncia entonces es un insistente en la adultez, es un insistente reclamo a la legalidad que le fue denegado de niño. Le otorga la esperanza de transitar del pasaje de objeto sexual a sujeto, de cosa a persona, de víctima a sobreviviente, de sujeto del derecho a sujeto, bueno, de objeto del derecho a sujeto del derecho. Esta ley es una contribución efectiva desde la igualdad formal a la igualdad sustancial ante la ley. Entonces, por esta ley, el agresor no cuenta ya con el beneficio del silencio eterno por prescripción cronológica. La real e incierta amenaza de la posibilidad de la denuncia a futuro abre el camino a una justicia reparadora. Esta ley otorgó el derecho a denunciar en un tiempo subjetivo que no es el del calendario. Posibilita saldar una de las tantas deudas de la justicia con la niñez, reconoce garantías a todas las víctimas de pedofilia frente al poder absoluto del agresor. Bueno, terminé. Muchas gracias.